Hoy en Cara a Cara nos visita el secretario de Salud, Fernando Petersen, para que nos escribas al 33 18 80 76 41. Y también hablamos de los temas del día, la división al interior del Poder Judicial, de acuerdo a si presentan o no la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estuvo la semana pasada aquí con nosotros Ricardo Zuro y nos aseguró que iban a presentar la controversia. Ahora parece que el presidente del Supremo Tribunal se está echando para atrás. Y también hablamos sobre condonaciones fiscales. Aparecieron los nombres de quienes han sido beneficiados de condonaciones o devoluciones fiscales. Una cosa son las condonaciones, que de alguna forma tienen, si no irregularidades, sí generan algunos debates en torno a cómo se han ido procesando, y las devoluciones que son totalmente apegadas a la ley, que están marcadas dentro del Código Fiscal. Hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. Nueva mañana con 5 minutos. Estamos en vivo en Cara a Cara. Escríbenos al WhatsApp 33 18 80 76 41. También nos puedes mandar mensajes a Twitter y Facebook, @Zona 3 Noticias, si le quieres hacer alguna pregunta al secretario de Salud que está con nosotros esta mañana. Secretario, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias, aquí acompañándolos y listos para preguntar. Danos un corte, secretario, hasta el día de hoy, 2 de octubre, por cierto, hoy se cumplen 51 años de la represión en Tlatelolco, que también lo platicaremos después. Hasta hoy, 2 de octubre, ¿cuántos casos hay? ¿Cuántas personas han muerto por dengue? Que nos des un corte hasta el día de hoy. Bueno, los números son muy claros, son 4,290 casos. No se ha movido de ahí en una semana. No, el corte va a ser el día de mañana, ¿no? Entonces sí esperamos que a lo mejor va a haber más casos. La mortalidad todavía tenemos 2. Hemos hecho el hincapié de que traemos un poquito de rezago, ¿no? Y esperamos que la Federación nos dé ya la actualización hasta la semana 36. Estamos ahorita en la semana 40 epidemiológica, ¿no? Pero traemos algún rezago. Entonces, ahorita tenemos dos personas que fallecieron, una de 86 años con insuficiencia renal además de dengue, y una mujer de 56 años que tenía diabetes, hipertensión además de dengue. Número de casos confirmados 4,290, que son los que diste la semana pasada, secretario. Pero hay probables 25,833. Es decir, mañana la cifra va a incrementar, como sea. La semana, sí, es muy posible que haya números mayores el día de mañana, tanto en en los casos, como también a lo mejor en los probables y también en los, en los muertos. Puede ser que sí haya también una modificación en ese sentido. De dos decesos, 31 probables. 31 probables. ¿Por qué este retraso para identificar las causas? Porque es importante decir que los casos, los estados, lo que hacemos es mandar todo el expediente a la Federación, ¿no? Ahí el Consejo Nacional de Mortalidad del Consejo Estatal de Vigilancia Epidemiológica se reúne y tiene que revisar todos los casos de todo el país, ¿no? Entonces, eso hace que de alguna manera vayan dictaminando, porque tenemos que decir muy claro que hay personas que tienen muerte y tenían dengue, y hay otros que murieron por el dengue. Entonces la clave es decir la mortalidad por dengue, ¿no? Es decir, específicamente y eso solo lo puede determinar el gobierno federal. El gobierno federal a través del Comité Nacional de Mortalidad. ¿Cómo estás viendo en este momento los centros de salud públicos? En particular, hubo desde la semana pasada y hace 15 días también, pues distinta información, claro, que provocó que muchas personas, al ver algún síntoma relacionado con una posible picadura del dengue, sí, pues acudieran al centro de salud, largas colas esperando la dictaminación, los estudios. En este momento bajó esa psicosis, subió. No, bajó. Yo creo que es importante decir que después del aviso epidemiológico, que fue muy importante hacerlo, lo que nos encontramos es que la gente empezó a acudir
a este llamado que habíamos hecho inicialmente de que no se automedicaran y de que cualquier persona con fiebre acudiera a los hospitales, empezamos a ver unas largas colas, ¿no? Se hizo el aviso epidemiológico, y con este aviso epidemiológico no es nomás el aviso, no es nomás si alertas y avisos, el tema es qué estamos haciendo, y lo que se hizo, por ejemplo, en el Hospital General de Occidente fue abrir un consultorio específico para las gentes que traían probabilidad de dengue. Y el Hospital Civil de Guadalajara abrió también una zona importante, el IMSS abrió una zona importante, todos empezamos a abrir espacios especiales para los pacientes con dengue, ¿no? Y lo que estamos haciendo es una sala de rehidratación para los pacientes que no necesitan hospitalizarse, pero lo rehidratamos y pueden irse luego a su casa. Estamos también dando vida suero oral, que es parte muy importante del tratamiento para esta enfermedad, y lo que es muy importante decir es que hemos estado notando que cerca del 40% de las gentes que llegan asegurando que tienen dengue, pueden tener dengue, ¿no? El 60% pueden tener otras patologías. Y creo que es importante esto porque... El 40% sí lo tienen. Sí, o sea, sí es un porcentaje alto. 40% pudieran sí tenerlo, ¿no? O sea, son sometidos a exámenes. Un cuadro más o menos. Sí, tienen un cuadro y van a exámenes, ¿no? 60%, o sea, 6 de cada 10 no tienen ni siquiera el cuadro clínico, simplemente tienen fiebre, ¿no? Afortunadamente acudieron y están siendo atendidos, ¿no? Pero hoy ya la cantidad de pacientes ha ido bajando un poco más. Esperamos tener un poquito más de esta distribución de pacientes, porque además se concentraron, ¿no? Ahorita tenemos una vigilancia sobre 20 hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara para ver más o menos cuántos pacientes tienen, y tenemos ahorita más o menos un promedio de entre 18 y 20 pacientes promedio en estos 20 hospitales. Es decir, ahorita debemos estar teniendo alrededor de 300 o 400 pacientes en Guadalajara. La mayoría de los casos están en zona metropolitana de Guadalajara. 71% de los casos están en la zona metropolitana. Y la mayoría de estos 71% están en el municipio de Guadalajara. Están distribuidos en toda la zona nororiente de la zona metropolitana de Guadalajara, que va desde Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonala. Nororiente. Nororiente. ¿Por qué ahí, secretario? ¿Por qué específicamente en estos colonias? Nosotros pensamos que, que hay dos factores de riesgo muy importantes. Uno, estamos viendo que la alta concentración de personas es una forma muy importante. O sea, son zonas densamente pobladas. Y esto es importante porque el mosquito no nomás pica una vez como las abejas. Que hasta 4, ¿no? Exacto. Y entonces el tema es, si tenemos una alta concentración, pues tenemos mayor probabilidad de tener más contagio, ¿no? Esto es importante. La otra cosa que estamos viendo es que está afectando principalmente a personas mayores. Por supuesto, vemos niños, por supuesto vemos... Sí, pero el grueso... Pero el grueso está por arriba de 60 años. Y eso significa que está afectando a personas que tienen ya otras comorbilidades, ¿no? Y esto es importante. Estamos ante una nueva presentación, un nuevo serotipo, y está afectando principalmente a personas mayores. Ahora, ¿por qué pasa esto? Decía el gobernador en su video que colgó en las redes sociales el jueves pasado, decía que antes teníamos, hablo de memoria, el 14% de los casos eran serotipo 2 y ahora son el 74% son serotipo 2. ¿Por qué pasa esto? Porque hay cambios que se vienen dando en toda Latinoamérica. De hecho, este serotipo viene de Latinoamérica, viene del sur, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a un serotipo que era el tipo 1, ¿no? Entonces, es un virus que ya vivía entre nosotros, ¿no? El serotipo 1. Pero entonces ya había aparecido en América Latina con mucha fuerza. Sí, ¿no? Y este año hay una declaratoria de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Que dice y declara que Latinoamérica es una zona epidémica de dengue, ¿no? En Latinoamérica, donde México no lleva uno de los principales números, ¿no? Se han detectado más de 2 millones de casos de dengue, ¿no? Entre los cuales Brasil lleva un número muy importante, más de 1.200.000 casos de dengue, ¿no? Entonces, este virus viene viajando, ¿no? Y ya venía circulando en Guadalajara, ¿no? En números muy, muy bajos. Que era el 14% el año pasado. ¿No? Y hay más o menos el 3% en el 2017. Ha ido incrementando. Sí, pero ahora pegó un brinco del 14 al 74%. Entonces, este número tan importante lo que hace es
tomar desprotegida inmunológicamente a la ciudadanía, y entonces eso hace que los casos primero, ¿no?, se presenten más graves porque no hay una respuesta rápida inmunológica, ¿no? Y la otra es que en personas que están con problemas de inmunodeficiencia, como pueden ser los pacientes diabéticos, los pacientes obesos, los pacientes de factores de riesgo, pues tienen una patología más grave, ¿no? Ahora, el gobernador habló, secretario, del cambio climático y de dos elementos, más precipitación y mayores temperaturas. Más allá del debate sobre el cambio climático, secretario, ¿ustedes en la Secretaría de Salud hacen alguna autocrítica por esta cantidad de casos? Sí, nosotros vemos que esta cantidad de casos es muy, muy importante, sobre todo cuando uno hace una comparativa con años anteriores. Sí. Pero cuando uno se pone a ver las gráficas, y la gráfica del país y la gráfica de Jalisco, ¿no? La gráfica es muy similar. Aquí están, van en la misma dirección. Van en la misma dirección, es decir, es importante decir que este no es un problema de Jalisco, o sea, este no es un problema de nosotros. Pero Jalisco es sí tenemos, vulnerable porque sí, somos por supuesto, el segundo o el tercer estado. El segundo estado con más casos. Por supuesto, pero a lo que es importante que la gente entienda es que durante mucho tiempo no hay ningún caso o casos muy aislados, y de repente, como en el resto del país, empieza a haber este crecimiento. Pero por ejemplo, la Ciudad de México no. La Ciudad de México está muy alta y es importante. Está muy alta, pero menos que nosotros. En altitud. El número uno es Veracruz, ¿no? Sí, no, pero digo en altitud. Eso hace que no haga tanto calor. No, y no hay moscos, o sea, no hay moscos a ese Egipto. Monterrey, por ejemplo. Hay que entender que se está teniendo que aclimatar el mosquito, ¿no? Esta era una enfermedad que antes era una enfermedad de costas. Ahora, tú declaraste, bueno, y hoy lo publica Reporte Índigo, un análisis de tus declaraciones, secretario. Tú declaraste en algún momento en junio que sí había un retraso de parte del gobierno federal a la hora de enviar los insecticidas. O sea, que realmente en junio no había la preparación necesaria para enfrentar los problemas de dengue. Nosotros comentamos, como bien dice, que teníamos retraso en que nos entregaran los insecticidas del gobierno federal, pero nosotros teníamos insecticida. Es importante decir que nosotros empezamos desde las primeras semanas del año, ¿no?, con nuestros insecticidas, y en una gráfica que tenemos de todos los tiempos, desde la primera semana nosotros tenemos ya una reserva de insecticidas. Es importante decir que durante todo el tiempo, las primeras semanas, se hizo lo que era la parte más importante de este proceso. Esta enfermedad tiene básicamente 3 fases. La primera fase, que es una fase en la cual históricamente los meses de enero, febrero, marzo y hasta abril, ¿no?, son momentos en los que nosotros generalmente descacharrizamos, trabajamos sobre la gente, socializamos. La fumigación, es importante decir que solo funciona para el mosquito, no para la larva, no para la prevención, simplemente para el mosquito. Desgraciadamente en esta enfermedad llamada dengue no tenemos una vacuna, ¿no? Una vacuna que sea aceptada, una vacuna que sea utilizada, y entonces no hay manera de prevenir como pueden ser con otras enfermedades. Lo que sí es importante es que cuando empieza a generarse más esto, entonces tenemos que fumigar. Pero ¿cuáles son los criterios de fumigación? O sea, no podemos agarrarnos fumigando por toda la ciudad, porque es un químico, ¿no? Entonces, hay que estar apegados a un modelo que se llama Modelo Integral de Gestión para el Dengue, ¿no? Este Modelo Integral de Gestión para el Dengue lo genera la Organización Mundial de la Salud. México está apegado a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud, y nos dice que hay 2 criterios para fumigar. El primero es un aumento en el número de casos. Sí. ¿No? Y el segundo es un aumento en la población de mosquitos en las ovitrampas. Esos son los únicos 2. Entonces, obviamente, cuando sabemos de un caso, la gente empieza a querer que lo fumiguen, ¿no? Pero la idea es que nosotros estábamos privilegiando las zonas en donde había o mayor incidencia de mosquitos por ovitrampas o mayor incidencia de casos. Ahora, te leo una parte de la nota, sí. Secretario. Dice, el secretario Petersen Aranguren incluso expresó su preocupación por lo que está ocurriendo, esto el 7 de junio en una rueda de prensa, y reconoció que las acciones preventivas llevadas a cabo por las autoridades jaliscienses para inhibir la reproducción del mosco del dengue no se habían estado dando. O sea, estábamos... Ahí admitías, decías, no estamos haciendo las labores de prevención necesarias porque no ha llegado el insecticida de la Ciudad de México. No, necesitábamos apoyo de la Federación, pero sí teníamos insecticida, ¿no? O sea, creo que es muy importante decirlo claramente, sí teníamos insecticida. Estos 54 millones de pesos de los que se ha hablado fueron para comprar
para insecticida. la compra de insecticida, ¿no? Y para comprar todo lo que se ocupa, ¿no? O sea, se ocupan Pero ¿por qué en otras ese cosas. momento tenías esa preocupación? Porque sabíamos que este año, a la hora de que estábamos viendo la cantidad y que había cambiado el serotipo, estábamos preocupados porque sabíamos que venía una época de dengue complicada, ¿no? Eso sí lo sabíamos. Sí sabían entonces que venía una época de dengue Porque complicada. empezamos a ver que había serotipos más complicados, ¿no? Y teníamos que reforzar todas las acciones, por supuesto. Pensando en el siguiente año, ahorita es reactivo, es atender los casos. Pensando en 2020, ¿qué harías distinto de lo que se hizo? No, yo creo que en este... Digo, para que no haya tantos casos. Por supuesto, yo creo que en este 2019 hemos tomado acciones muy importantes, como son el hecho de tener áreas específicas, de tener áreas de hidratación, de tener básicamente lo que en el aviso hicimos, que fue 4 grupos muy importantes. El primero es, ¿qué tienen que hacer los hospitales? Segundo, ¿qué tienen que hacer las unidades de vigilancia epidemiológica? Tercero, ¿qué tenemos que hacer en cuanto a capacitación de nuevas terapéuticas, de nuevas situaciones con los médicos? Y finalmente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para la población? Creo que es importante que veamos que esta enfermedad es una enfermedad en la que tenemos que trabajar juntos todos. O sea, tú dices concientizar desde antes. Sí, es importante educación médica, educación para la salud, es importante estar junto con la gente, es importante que nosotros podamos estar trabajando de forma muy, muy cercana y que podamos de alguna manera impactar en estos procesos, sobre todo virales, ¿no? Que tienen que ver con epidemias. Tenemos otras epidemias que estamos tratando, pero que sin embargo no tienen estos No, porque aparte no ¿no? tienen los casos, ¿no? No, sí tienen los casos, pues, estamos hablando de diabetes, por ejemplo, estamos claro, hablando claro, de otras epidemias que de alguna manera no tienen estos comportamientos epidemiológicos, ¿no? O sea, son permanentes y tenemos que darle muy, muy fuerte acción. Bueno, seguimos hablando unos minutos más con el secretario. Mucha gente pregunta por la vacuna otra vez. No hay vacuna. No hay vacuna. No existe la vacuna. No hay vacuna. ¿Qué se trata con paracetamol y hidratación? ¿No? Hidratación fundamental, ¿no? Es una área muy importante. Nutrición adecuada, porque luego la gente empieza a dejar de nutrirse y tenemos se te quita el hambre. Por supuesto, porque te sientes mal. Y entonces el problema es que el sistema inmunológico se va para abajo, ¿no? Entonces, una hidratación adecuada, una nutrición adecuada, ¿no? Y paracetamol. Seguimos unos minutos más con el secretario de Salud. Hay muchísimos mensajes, ahorita se los trasladamos con gusto. Personal. ¿Y no te pasó por la cabeza volver frente a la cantidad de casos que existían? Sí, estuve en contacto permanente y el tema fue el viernes, fue el día que se declaró esta emergencia, ¿no? Que ni siquiera se declaró, nomás se juntó el grupo, ¿no? El aviso epidemiológico lo hice yo el martes, ¿no? Ya con una presencia aquí en la ciudad, y creo que era importante el que estuviéramos ya entregando a la ciudadanía a través del CEBE este aviso epidemiológico. Entonces, para dejarlo en claro, porque se preguntó mucho, especuló mucho en redes sociales, no estabas de vacaciones, estabas atendiendo asuntos personales sí, que no podían ser postergados por esta crisis de dengue en Jalisco. Secretario, el asunto de las mujeres embarazadas, ¿tenemos 20 mujeres embarazadas hospitalizadas por dengue? ¿Sabemos algo de ellas? Sí, están hospitalizadas, algunas de ellas están siendo evaluadas de manera muy puntual. Reportamos, todavía no tenemos la certificación de un fallecimiento de una mujer embarazada, ¿no? Es dentro de este grupo. Pero de todavía personas, no está comprobado. No está comprobado, y es un grupo vulnerable, ¿no? O sea, como un grupo de personas que tiene que ver con el hecho de que estas personas están siendo muy, muy personalmente afectadas por el estado inmunológico que están teniendo, ¿no? Hay que entender que el embarazo es un proceso inmunológico complicado. Secretario, influenza, antes de pasarte los mensajes, hay muchos mensajes del auditorio. Jalisco, tercer lugar nacional por influenza, segundo lugar nacional por influenza. Influenza tercero. Tercero, dengue segundo. Sí. Ya van 33 casos confirmados previos a la temporada. ¿Cómo nos estamos preparando para la influenza? Es importante decir que las medidas tienen que ver con 3 cosas. Igual que en el dengue hay una etapa de prevención, tenemos que hacer una capacitación, sobre todo de todas las enfermeras y de todo el grupo que va a tener que entrar en este equipo muy importante, ¿no? de vacunación. Es importantísimo. Estamos esperando la vacuna vendrá de la Federación, ¿no? Estamos esperando que esta vacuna se empiece a administrar a partir de la segunda quincena, ¿no? Del mes de octubre. Y bueno, creo que es muy, muy importante el hecho de que nosotros empecemos ya
con la prevención, con la educación para la salud, con todas estas medidas que tienen que ver en cómo hacemos que la gente prevenga, ¿no? Aprender a lavarse las manos lo más posible, aprender a estornudar de una manera importante, porque a diferencia del vector, a diferencia del dengue, ¿no?, que ocupa que alguien te lo transmita, ¿no?, la influenza la podemos transmitir directamente a cualquier persona. Hay contagio. Hay un contagio personal. A diferencia del dengue. Es correcto. Y entonces es importante aprender a estornudar, aprender a lavarnos las manos, aprender a estar muy fuertemente protegiéndonos, teniendo mucha conciencia de que si estoy enfermo, si estoy estornudando, no ir y no acudir a lugares de alta concentración, y creo que esto es muy importante. Y también los centros de trabajo, ¿no? Sí. Si ven que alguien tiene, que ya mejor está, que echan bien casa. Exactamente. No pasa nada, Hoy ¿no? día se puede hacer esto, se puede manejar, y entonces esto es muy importante. Alejandro Asensio, nos manda una fotografía, secretario, con una vacuna que se llama Dengvaxia. ¿Sí? Dice, se dice que esta vacuna es para quien ya padeció la enfermedad y tiene más de 9 años de edad. Exacto. Esta es una vacuna que hace un laboratorio francés, y que de alguna manera lo que en los estudios se ha venido haciendo es que demuestra que no funciona como una medida preventiva, es decir, no previene el que te dé, si tú te la pones no te previene que te dé la enfermedad, ¿no? Y por eso no ha sido aceptada como una manera de vacunación. De vacunar. Lo que se observó en la gran mayoría de los estudios es que si tú te pones esta vacuna y ya habías tenido dengue, es posible que te prevenga de otro nuevo ataque de dengue, pero solo que ya te haya dado dengue previamente. O sea, si ya te dio dengue, ¿Sí? Te pones esta vacuna Dengvaxia. Yo creo que esta es una vacuna que no está dentro del cuadro básico que esté aceptada. Yo creo que antes de que se ponga nadie el Dengvaxia, ¿no? Mejor cuidarse, mejor. No, y que sea el médico, su médico infectólogo, su médico, el que le diga, en el caso muy particular, si la vacuna Dengvaxia podría ser específicamente para él o no. No es una medida que podamos aceptar ni adoptar para todos. Yo creo que hay que repetirlo, no hay vacunas para el dengue, porque también hubo también quien aprovechó la crisis para hacer su negocio. Carlos Pérez, buenos días. Yo he ido por la zona de Oblatos, específicamente Juan Pablo II. Años pasados pasaba la camioneta fumigando 1 o 2 veces por semana. Este año ni una sola vez se fumigó en esta zona. El problema es que la gente ya no va al seguro porque te tienes que esperar 9 horas para que te den paracetamol. Mejor me voy a un laboratorio y que me hagan el análisis. Sí, estábamos reforzando todas estas áreas. Es importante decir que sí ha estado generándose la fumigación en todas estas áreas, especialmente en toda la zona nororiente de la ciudad, que creo que es fundamental, pero estaremos reforzando estas claras acciones que necesitamos ahora que ya está el mosquito volando, ¿no? Te preguntan, ¿dónde puedo adquirir el larvacida que pone la Secretaría de Salud en los depósitos? Se puede adquirir en la Secretaría de Salud, ¿no? Es importante, es un larvicida que antes se aplicaba en molote, ¿no? Hoy se aplica, es una cucharadita, nada más que se aplica, ¿no? Y se puede obtener en la Secretaría de Salud. Buen día, soy Luis Loza, y sería bueno que el secretario estuviera en los hospitales, ya que describe un protocolo o acciones que yo no he visto, ni en la clínica 171 ni en la 89 del IMSS. Mi suegro, mi mujer y yo vamos saliendo de dengue, y las filas son enormes tanto para atención como para estudios. Sí, en efecto, las semanas anteriores estuvo muy, muy fuerte las colas, sobre todo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Había largas colas para hacer eso. Estamos haciendo un triage para tratar de facilitar y de hacer y recortar los tiempos de la atención para estos enfermos. Marta González dice, buenos días, maneras de prevenir aparte de los cacharros, complejo B y ajo adicionado, repelente, ¿es correcto? ¿Hay alguno más para prevenir? Repelentes ya han sido validados por la Organización Mundial de la Salud como una manera importante en la que podemos nosotros hacer esta diferenciación, ¿no? Y te dice que el IMSS está lleno, el ISSSTE está lleno, hospitales particulares, en el civil tiene a personas internadas sin cama, sentadas en una silla. Primer error, te dice, decir que todo se hizo bien, siempre se puede mejorar. Es correcto, yo estoy convencido de que estamos reforzando las acciones. El hecho de estar reforzando las acciones significa que estamos entendiendo que hay muchas cosas que se pueden hacer todavía mucho mejor, y sobre todo estamos trabajando de manera muy conjunta todo el sector para tratar de brindar una atención uniforme en todo el sector de salud.
Jorge Nájar te dice, buenos días, para reportarte lo que a mi parecer es una negligencia médica en la clínica 93 del IMSS. El doctor Sergio Ruiz Rosas, que consulta en la mañana, le recetó a mi pareja antibióticos y no le reconoció sus estudios de laboratorio privados donde confirmaba que era portadora del virus del dengue. Acudimos a un médico particular y él nos indicó que lo que está haciendo es completamente erróneo y que puede agravar la situación. Cabe mencionar que todas las personas que estaban siendo consultadas ese día salían con el mismo resultado y la receta con ciprofloxacino y metamisol sódico. Para colmo, no le quisieron dar los días que corresponden a su incapacidad laboral. Creo que es importante hablar con el Instituto Mexicano del Seguro Social para ver todos estos temas y poder facilitar y acelerar todos los temas que tenemos. ¿Hay ese diálogo entre ustedes? Hay un diálogo entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, por supuesto, con el delegado Marcelo Castillero y nosotros, para que todas estas cosas podamos resolverlas. 8608, coméntale al secretario que tan solo yo estoy enterado de 3 fallecimientos de personas cercanas por dengue. ¿Cómo dice que solamente hay 2 casos? Sí, es importante decir que tenemos el reporte federal de los casos. Tenemos, como ya se había dicho antes en este mismo programa, 31 fallecimientos que están en estudio. Probables. Exactamente. Lo que es importante es que hasta el momento hay 2 fallecimientos que están perfectamente catalogados como que son debido a dengue. Los otros están en estudio y a lo mejor estos 3 de los que mencionas son de los que están en estudio. Dice, le solicito al secretario de Salud nos ayude con la fumigación en el fraccionamiento Haciendas Vista Hermosa en el municipio de Tlaquepaque, ya que por lo menos conozco 10 vecinos con dengue. Esperemos que decrete en la zona un cerco sanitario. Vista Hermosa en el municipio de Tlaquepaque. Alrededor existen muchos casos de dengue. Otros estamos rodeados de los canales del Ciapa, que a su vez se convierten en nidos de zancudos. Es importante decir que el agua donde crecen los mosquitos debe ser agua limpia, no es agua de canales, no es agua de ríos, no es agua que venga ya de otros lados, es agua que cae del cielo, es agua de lluvia, y es muy muy importante, ¿no? El hecho de que nosotros hagamos un cerco sanitario tendrá que ser en base a los casos. Tomamos muy puntual acción de la Hacienda Vista Hermosa en Tlaquepaque, ¿no? También en la zona del Tapatío en Tlaquepaque es una zona que estaremos trabajando. Te pregunta Manuel Alejandro Méndez que si pensaste en renunciar por tener una epidemia así en Jalisco. Yo creo que ahorita estamos trabajando muy fuertemente en resolver la problemática más que en otras cosas. Creo que ahorita lo que necesitamos es sumar esfuerzos todos, tratar de contener el evento del dengue. Estamos trabajando junto con la Federación, que de manera puntual nos ha venido también ayudando. Mañana se entregarán camionetas, se entregarán equipo de fumigación especial que viene de la Federación, ¿no? Y creo que estaremos todos de manera conjunta ahorita sumándonos a esta gran acción. Entonces es un no, has pensado en renunciar. No. Nos pregunta Lorenzo, ¿cómo se contagia el dengue? El dengue no se contagia, el dengue se adquiere a través de la picadura de un mosquito, que es el Aedes aegypti. Solamente es picadura, ¿no? Es con una picadura, ¿no? Lo que es importante decir es que el mosquito puede picar hasta 4 personas que están en una misma zona, y entonces el mosquito, cada mosquito que trae dengue, pues es un probable... sí, pero acercarte a una persona que tiene dengue no tiene nada que ver, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que mejor ni te acerques, no tiene nada que ver. Nada. Jorge, te pregunto esta última porque se nos acabó el tiempo, secretario. Ando circulando un video que dice que tomar, supongo que es caltrate, sí, ayuda a curar el dengue y que lo previene. No, estas son opiniones particulares, opiniones personales que cada quien puede levantar a través hoy día de las diferentes plataformas, pero que en realidad no significa que tiene acciones que podamos validar desde el punto de vista epidemiológico. Bueno, José López Puga nos dice, mi amigo Enrique, te están metiendo otro programa y no se entiende tu tema, no sé si sea falla de la señal o algo. Bueno, ahorita lo checamos. Gracias, secretario, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Y esperemos en otras ocasiones hablar de temas menos dramáticos. Esperemos que sí, muchísimas gracias. Vamos al corte, hablamos con Augusto Chacón y Justicia Abierta. Muchísimas gracias. 41 minutos, tema polémico, el que escogió Manuel Ayala, el abogado Manuel Ayala, profesor también de la Universidad de Guadalajara, y tiene que ver en esta sección de Justicia Abierta, que hoy es en miércoles por el problema que tuvimos ayer en la transmisión del martes, sobre la devolución del fuero
a magistrados en Jalisco, o más bien la determinación de la Corte que le dice a Jalisco, no, los magistrados tienen que tener fuero en Jalisco. Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien, Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Bien. Tienes razón, un tema muy polémico. Adelante. Adelante. Mira, la semana pasada, como bien lo dices, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión del Pleno, invalidó la eliminación en el estado de Jalisco de la declaratoria de procedencia para someter a proceso penal a consejeros, magistrados y jueces locales. Ello al considerar fundamentalmente que dicha eliminación vulnera la independencia judicial. El proyecto de resolución aprobado fue elaborado por el ministro Ortiz Mena, quien señaló que el fuero evita que los jueces, en este caso los magistrados también, sean procesados por acusaciones infundadas con el fin de influir en sus fallos. Aunque los estados pueden establecer otros mecanismos para proteger a los jueces, en Jalisco se eliminó esa figura sin que se hubiera dado ninguna otra justificación concreta ni se hubieran implementado otros mecanismos que pudieran proteger dicha independencia judicial. Por lo tanto, el Pleno, en una votación de mayoría, concluyó que la derogación era regresiva y por tanto inconstitucional. Durante la discusión, el ministro presidente, Saldívar, dijo que el país tiene un problema grave de corrupción, por lo que quitarle el fuero a los servidores públicos, entre ellos a los jueces, no era inconstitucional ni afectaba la independencia judicial y que constitucionalmente no existe un derecho al fuero. Por su parte, la mayoría, también en la Corte, invalidó la disposición que preveía también la separación del cargo de aquellos juzgadores que fueran privados de su libertad con motivo de un proceso penal. Según la mayoría de los ministros y las ministras, si se entiende que se puede destituir a un magistrado cuando sea privado de su libertad con motivo de una medida cautelar, se afectaría fuertemente su inamovilidad. Y si se entendiera también que la privación de la libertad tiene que suceder con motivo de una sentencia firme, la medida sería sumamente gravosa, ya que se aplicaría por igual sin importar la temporalidad de la sanción privativa de la libertad al juez, magistrado o consejero. Finalmente, para evitar un vacío normativo, que esos son los efectos de esta sentencia, en el estado de Jalisco, la Corte determinó revivir el contenido total de los preceptos invalidados, previo a su reforma, excepto por lo que se refiere al artículo 100, toda vez que se determinó que era muy complejo porque aludía a muchos servidores públicos. Por lo tanto, en este caso, se estableció que esta reviviscencia, como le llamamos jurídicamente, se daría únicamente en el ámbito regulativo de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Como ves, pues una decisión controvertida, ¿no? Sí, a ver, yo estoy en gran parte de acuerdo con la Corte porque me parece que es, o podría llegar a ser delicado, que se pueda chantajear a los magistrados. Sí creo que vulnera su independencia. Tal vez el debate de fondo, Manuel, tendría que ser cómo adecuamos el fuero a los tiempos contemporáneos, es decir, para que el fuero no suponga impunidad, sino que realmente sea una protección para el buen trabajo de un magistrado o incluso para el derecho a disentir que pueda llegar a tener un legislador o un regidor. Me parece que más que el debate fuero sí o fuero no, creo que deberíamos de preguntarnos qué tipo de protección jurídica deberían tener y política deberían tener estos servidores públicos, ¿no? Exactamente. Fíjate que ya unas directrices las da la propia Convención de Derechos Humanos, establece, incluso la Corte Interamericana ya ha establecido que la independencia judicial se da con 3 garantías. La primera es un proceso de designación que garantice esa independencia, la otra es la inamovilidad de los jueces y magistrados, y la última es inmunidad procesal, decir, que no puedan ser procesados por cuestiones relacionadas con el ejercicio de su función, de decir, el derecho de dictar sentencias, ¿no? Sí, entonces, ahí ya el asunto es tenemos que abonar, ¿no? Si hay una sentencia que tiene tufos de corrupción, pues ahí está el juicio de procedencia, ¿no? Exactamente. Con el que comienzas y ya después pones en el banquillo al tribunal, pero no puedes estar amenazando permanentemente al juzgador, ¿no? Exactamente. Creo que ese es el punto que creo que lo resaltas muy bien,
que la mayoría estableció. Claro que vende más decir que hay que quitar el fuero para todos los juzgadores, para todos los servidores públicos, pero creo que en esta cuestión los juzgadores tienen una función muy delicada a la hora de estar decidiendo los conflictos de las personas, y se les tiene que proteger de manera previa al dictado de sus fallos. Y obviamente si se llega a comprobar que incurrieron en un delito, pues claro que se tiene que juzgar. Y yo creo que en la medida en que avancemos, Manuel, hacia tener fiscalías independientes del poder político, ministerios públicos que no actúen a capricho de lo que quiere el gobernante en turno, poderes judiciales más independientes, sin cuotas partidistas. En la medida en que tengamos todo esto, creo que ya los fueros van a ser, o el fuero va a ser menos necesario. Revisaba el caso puntual de Alemania, en donde nada más hay 5 personas aforadas, pero también en México de alguna forma sabemos que puede haber una utilización política de la justicia. Entonces creo que todavía en ese sentido ciertos niveles de fuero, un determinado fuero tiene sentido, ¿no? Exactamente, incluso el ministro Saldívar, ahí si me permites, ahí en la sesión... Votó en contra del proyecto, ¿no? Sí, y él menciona que en Sudáfrica y que en Australia no es por los jueces. Sí, pero creo que México tiene una realidad muy distinta. Creo que estás dado en el clavo. Hay que echarle las pilas pues a las fiscalías y a la persecución de los delitos, ¿no? Que es donde nos hace mucha falta. Manuel, un abrazo, gracias. Buen miércoles. Hasta luego. Vamos al corte, leemos tus mensajes y comentamos algunos de los temas del día. Poder Judicial, ahí está el asunto de la reforma y el Poder Judicial está dividido. Si no dividido en partes iguales, si hay una serie de magistrados que no quieren que haya una acción de inconstitucionalidad contra la reforma del Poder Judicial, y hay otros magistrados que sí la quieren. Entonces hay una división en el Poder Judicial. Y también hablamos sobre las condonaciones fiscales. ¿Quiénes han sido beneficiados en los últimos años de condonaciones por parte del Estado mexicano? Y aparecen desde cantantes hasta líderes políticos que hasta ayer profetizaban y hablaban de la importancia de que todos colaboremos con la caja común, que es la recaudación del Estado, y pues nos damos cuenta que en solamente un año les devolvieron millones de pesos. No les devolvieron, les condonaron millones de pesos. Al corte y leemos tus mensajes. Minutos. Se dividió el Poder Judicial en Jalisco. Hay magistrados que consideran que el Poder Judicial no debe presentar una acción de inconstitucional contra la legislación que se aprobó en el Congreso que afecta al Poder Judicial o que transforma el Poder Judicial. Y en particular, lo platicamos con Ricardo Zurro, el presidente, incorpora 2 elementos que han generado mucho ruido entre los magistrados y juzgadores. Uno tiene que ver con los exámenes de control de confianza, incluidos el polígrafo. Y otro, un segundo que también genera polémica, es, digamos, toda la reestructuración que existe al interior del Poder Judicial, evaluaciones, la forma de elegir a los magistrados, a los jueces, es decir, asuntos que suelen, o que el Poder Judicial suele ver como intromisiones dentro de su función jurisdiccional. Esto dijo Ricardo Zurro, el presidente del Supremo Tribunal. Me parece lamentable que no haya un debate público y parejo. Al final de cuentas, hay que tomar una decisión responsable, una decisión congruente con las convicciones que cada uno de nosotros tenga. El que no se comparta la opinión de un compañero magistrado me parece que no da pie, uno, a reventar la sesión y otro, a faltar el respeto a algún compañero. Parece que el respeto es fundamental. Tenemos que trabajar para, si queremos ganar respeto, primero tenemos que respetarnos nosotros. 7 magistrados se levantaron y se acabó la sesión. Se rompió el quórum. Luis Enrique Villanueva, Lucía Padilla, María Eugenia Villalobos, Rogelio Azad, Higinio Ramos y Arcelia García y Marcelo Romero. 8 de los 27 en este momento que hay, porque hay que recordar que hay 7 vacancias en el Poder Judicial y por lo tanto con 8 rompes el quórum. Veremos qué sucede. El Ricardo Zurro nos dijo aquí que iban a poner la controversia, nos lo dijo, nos lo aseguró, que no había forma de que no la pusieran. Sin embargo, ya parece que el presidente del Supremo Tribunal cambió de opinión y ahora ya no quiere poner la controversia. No sabemos si es por motu propio, por convencimiento de que no es necesario hacerlo, o por presiones del gobierno del Estado. No sabemos cuál es digamos, el origen de este cambio de postura de parte del presidente del Supremo
tribunal y estos magistrados quieren que Suro presente la acción de inconstitucionalidad. Tampoco por los mejores objetivos, que es reventar la ley. Por lo tanto, reventar la ley significa pues seguir teniendo su haber de retiro, con los millones de pesos que supone, que siga habiendo cuotas en la designación de magistrados. Me parece que el Poder Judicial está en este momento en un cruce de caminos. O se reforma o va a seguir perdiendo credibilidad. Por supuesto que hay que ajustar cosas, se tienen que hacer exámenes de control de confianza distintos a los que se le hacen a los policías, todos los elementos que el presidente aquí planteó. Pero una cosa es eso y otra es querer seguir agarrados a los privilegios, como por ejemplo al haber de retiro, que es verdaderamente lastimoso. Después de tener grandes salarios durante muchos años, ahora una pensioncita rara, más un privilegio que una jubilación como derecho, reciben 12 meses de su salario sin chambearle, 12 meses, más aparte 14 días por cada año laborado, algo que no te da ninguna legislación laboral. Por lo tanto, que quede una mejor ley, sí, que se corrijan las cosas que se tienen que corregir para que el Poder Judicial se sienta cómodo, pero no agarrados a los privilegios. Y por cierto, escándalo nacional por los créditos fiscales, por las condonaciones. Bueno, se hicieron públicas las condonaciones que se hicieron en los sexenios de Enrique Peña Nieto y también de Felipe Calderón. Y bueno, salen cantantes desde el Buki, Juan Gabriel, 121 millones de condonación, tremendo. Paulina Rubio, La Gaviota, Angélica Rivera, por supuesto, casi 2 millones. Pero apareció también un nombre, José José, que acaba de irse, 11 millones de pesos. Apareció un nombre que no teníamos en el radar, Jade Cole Polensky, presidenta de Morena, que se quiere reelegir a finales de noviembre. 16.4 millones de pesos solamente en 2013 fueron condonados por la administración de Enrique Peña Nieto. La presidenta de Morena, quien todo el tiempo habla de lo que supuso el neoliberalismo y la estafa y el saqueo para nuestro país, pues beneficiada con 16 millones de pesos en créditos fiscales. Pues una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea ética. Y si viene Morena y su presidenta defendiendo que es importante cobrar los impuestos necesarios para poder gastar en programas sociales, educación, salud, infraestructura, y después tú misma te beneficiaste de este tipo de cosas que ahora acusas, pues es hipocresía de parte de la presidenta nacional de Morena. Veremos si esto impide que se pueda reelegir como la dirigente nacional o si todavía gozará con la confianza de López Obrador y por supuesto de los delegados de Morena. Gracias por tu comentario, Claudio Villa. 9806, por eso el presidente de la República siempre dice: yo tengo otros datos, siempre los maquillan. Bueno, Misael Humberto, buen día. ¿Qué relación existe entre la variedad del dengue y la alta incidencia de migrantes? Ninguna, Misael, no tiene ninguna relación, porque acuérdate que no es de contagio de persona a persona. Ricardo, buenos días. Irónicamente, y después de haber pasado la fumigación al día siguiente, algunas personas de dengue. Yo no sé de medicina, pero hasta donde yo sabía, el dengue solo si te pica el zancudo, y no como la gripe o la tos que se le quita a uno y le pega a otro, tal cual, así lo explicó el secretario de Salud. Juan Díaz, buenos días, Enrique. Oye, a este tipo, ¿no notaste cómo le creció la nariz? No será pariente de Magdalena Ruiz. Si no puede con el cargo, que lo deje. Hay personas más capaces que él. Nosotros le hacemos las preguntas necesarias. Lo platicamos en su momento el viernes pasado en el editorial. Una cosa es que él dice que tuvo problemas personales y que por eso no estuvo el secretario en el país en los tiempos de en los tiempos más profundos de la crisis por el dengue. No tenemos otra más que creerle, porque es su opinión, y cuando son asuntos personales uno no debe meterse en esos espacios, pero bueno, ahí está la opinión y por supuesto usted tendrá también sus valoraciones. Buen día, dice Gustavo García, el gobierno sabe dónde están los nidos, pero no hace nada de donde venga el bicho. El caso es que no está aquí, como quiere explicar, qué pasa con las fumigaciones en el aeropuerto, hasta en las cabinas de los aviones, en la zona del zoológico. Bueno, lo de las fumigaciones ha generado mucha polémica. Yo creo que evitar este tipo de crisis no solamente es culpa del gobierno, el gobierno tiene su parte y por eso le hicimos estas preguntas al secretario, pero también es una responsabilidad de todos y de todas, de nosotros. Cuidarnos, evitar acumulaciones de agua, comer bien, todo lo que esté a nuestro alcance para poder protegernos de el dengue y que no nos pique el mosquito.
Nos vamos, mañana estamos aquí en Cara a Cara, nos acompaña el doctor Jorge Rocha para hacer el análisis de estos temas que dejamos un poco abiertos, las condonaciones fiscales, Morena, toda esta discusión, y también tendremos mesa de debate con políticos. Soy Enrique Tucen y mañana retomamos Cara a Cara a las 9.